Pero yo quisiera reforzar un poco esta idea de lo que ocurre en Semana Santa. Ayer en el grupo que estábamos con los que me tocó anoche participar, que es el grupo de los jóvenes, y no porque necesariamente yo sea joven, sino que fue lo que me tocó en la vuelta de los grupos pequeños dentro de la iglesia, comentábamos con los chicos que, claro, los temas venían a veces un poco, no sé si decir desfasados, pero estábamos tocando otra temática. Por ejemplo, nosotros ayer hablamos sobre la resurrección. Sabemos que la resurrección va a ser mañana. Eh, Oye, aquí hay gente de todos lados, en realidad. Erika y de Iquique, estoy mirando que le está mandando saludos ahí la hermana Giovanna, que aparece aquí en la pantalla, ¿no? Está mandando saludos desde Iquique. Allá sí que tienen sol, por más. Y en Valdivia, porque aquí en Temuco, quiero hacer el paréntesis, está bastante frío, ¿eh? Está nublado, está bastante helado. Pero bueno, es un detalle. Saludamos a la hermana Giovanna y a su esposo Juan Carlos, que lo ve en la foto aquí bien, ¿no? Bueno, decía que en realidad conversamos con los chiquillos ayer y bueno, y también desde Chillán. Bueno, vamos a hablar de Chillán también de acá. Desde Chillán, ¿no? Don César Toledo para... También saludamos a los de Chillán, los de Arica, los de Iquique y los de todas partes del país y del mundo, voy a decir, porque ahora ustedes saben, tenemos la posibilidad, una vez entre uno de otra parte del mundo también, porque tenemos la posibilidad de que así sea. Eso para que usted vea cómo estamos de internacional aquí en la... Ok. Bueno, eh, yo, el problema que yo tengo es que yo soy disperso, entonces si usted escribe ahí, yo voy a seguir leyendo y vamos a avanzar poco con con el sermón de esta mañana. Bueno, decir que este día sábado, porque no tenemos la seguridad de que esta haya sido la fecha en la que murió Jesucristo y todo, pero bueno, para no entrar en esa polémica, ¿no? Suponiendo que efectivamente esta es la fecha, o por lo menos es el día, porque claramente murió un viernes y resucitó un domingo, como dice la Escritura. Este día sábado, cualquiera que haya sido, que yo decía a los chicos anoche, era el día sombrío, ¿no? Sombrío en alguna medida, ¿no? Con la muerte de Jesucristo. Quizás con el análisis de la tristeza también, ¿no? Pero también de la esperanza por lo que el Señor estaba logrando. Y es innegable poder reflexionar en las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo, o en la última semana, que haríamos bastante bien en reflexionar, como dice Ellen White, cuando menciona que deberíamos espaciar nuestros pensamientos en las últimas horas, los últimos días. Y decíamos también cómo, cómo Juan, por ejemplo, en su Evangelio, pone tanto énfasis en la última semana de Jesucristo con todo lo que eso implica. Ese momento del Getsemaní, ¿no? El momento de la angustia, de la agonía, de la tristeza, donde Elena de White describe con tanta claridad, ¿no? Tan detalladamente ese momento tan difícil del Señor, temblando, ¿no? Cuando aparece Gabriel, que ya lo he dicho varias veces esta semana, creo que es una de las escenas más potentes que vienen a mi mente en esa noche de angustia, cuando viene a fortalecer al Señor, cuando siente esta cosa de la separación. Bueno, hay tanto esta semana, pues esta semana y este fin de semana donde celebramos esto que para los cristianos, como vimos ayer, es un momento de esperanza porque la tumba está vacía. El Señor ha resucitado. Pero este sábado es el sábado así de que el Señor pasa en el sepulcro. Pero ¿cuáles son las cosas que el Señor consigue esta semana? ¿Qué es lo que el Señor realmente consigue para nosotros con su muerte? Tiene que ver con la vida eterna, pues. Y no solo con la eternidad, tiene que ver con una vida de mejor calidad aquí y ahora, para nosotros. Entonces, yo quiero invitar para que usted pueda acompañar la lectura bíblica que leyó el hermano Sergio, y que está basada en la epístola del apóstol Pedro, donde vamos a centrar nuestro estudio esta mañana. La escritura dice así, voy a leer desde el capítulo 1 del Evangelio, de la epístola de Pedro, ¿no? Capítulo 1. Dice lo siguiente, capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro. 1:1. El texto hace alusión y dice lo siguiente, ¿no? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo,
A los expatriados dice de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando usted lee esto, y el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y elegidos con el propósito de que usted y yo podamos obedecer, y además ser rociados con la sangre de Jesucristo, dice el apóstol, gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando usted se detiene en este pasaje, o mejor dicho, en la carta como un todo, uno se da cuenta que Pedro está escribiendo a un grupo de personas, como toda carta, ¿no? Nadie escribe una carta bueno, puede escribir, ¿no? Así al mundo, pero ahí está el grupo de personas a la cual usted le está escribiendo, el mundo, o a una persona en particular. Bueno, Pedro escribe a los expatriados. Y entonces uno podría preguntarse, ¿y quiénes son los expatriados? Y cuando usted mira o lee los comentarios, los expatriados son los forasteros, los comentadores dicen, estos expatriados son los judíos que en algún momento creyeron, o son los gentiles que aceptaron a Jesucristo. Y hay mucha idea, ¿no? Básicamente dos, judíos conversos, o derechamente gentiles conversos. Y Pedro escribe a este grupo, y uno se tendría que preguntar, ¿por qué es que Pedro escribe? ¿Cuál es el propósito de su carta? Yo voy a ir al texto más adelante que me interesa destacar, pero quiero que podamos comprender a quién le escribe Pedro, a los expatriados. ¿Y por qué escribe? ¿Qué está pasando? Primero vamos a identificar a los expatriados. La Escritura dice que son extranjeros, que son forasteros, y nosotros podríamos comparar este pasaje de los expatriados con otro, porque a mí me gusta pensar que los expatriados somos todos aquellos judíos o de cualquier nacionalidad que en algún momento hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que comprendemos a cabalidad que ya no somos parte de este mundo. Es decir, no somos de este mundo, somos peregrinos en este mundo. En otras palabras, somos personas que tienen su mirada puesta en lo que el Señor precisamente logró conseguir esta semana, o este fin de semana, o con su muerte hoy día, y crucificado, y que hoy día está pasando ahí en la tumba, y que resucitará mañana. Es decir, ¿qué es lo que consiguió? Que usted y yo seamos herederos de la patria celestial. Es decir, usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos, por eso que somos expatriados. Y quiero invitarle para que lea ahí en el libro de Hebreo, el capítulo 11, el versículo 13. El texto dice lo siguiente, Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, dice, hablando de estos hombres de la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, dicen, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, ¿qué cosa? Que eran extranjeros, dice la Escritura. Y además de extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Yo no sé si usted está pensando en que usted es un extranjero y un peregrino, pero cuando Pedro escribe esta carta y dice a los expatriados, a los que no tienen patria aún, porque la patria en la que estamos no es nuestra patria. Tendríamos que pensar así como Pablo escribe en la carta o en el libro o en el sermón a los hebreos, diciendo que somos extranjeros y que somos peregrinos. Entonces, un extranjero no echa raíces en la tierra para vivir eternamente en la tierra. Un extranjero echa raíces pensando, no aquí, echa raíces donde realmente es, y echa raíces en la patria. Y nosotros somos de la patria celestial, por lo tanto, no solo somos extranjeros, sino que somos peregrinos. Es decir, estamos de paso por aquí, hermano. Pero a veces la gente vive en este mundo como que si fuera a vivir toda la vida, como que si no existiera otra vida. Y hacemos planes y pensamos y trabajamos y elaboramos pensando que vamos a vivir eternamente aquí, hermanos. Y no es así, pues. Somos peregrinos, somos extranjeros. Y además, en la misma epístola, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Perdón, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, dice el apóstol, amados, yo os ruego como a extranjeros. Una vez más, vuelve a decir, ¿no? Como a extranjeros y peregrinos. No solo somos extranjeros, sino que somos peregrinos, vamos en una marcha
vamos en un camino, vamos avanzando. Eso es peregrinar. El peregrino no está estático en un solo lugar. El peregrino va caminando. Y aquí estamos hablando una figura, ¿no? Está diciendo, somos extranjeros porque somos ciudadanos de la patria celestial. Eso vino a ser el Señor Jesucristo a esta tierra. Y además de ser extranjeros en esta tierra, en este mundo, así como está, porque somos de la patria celestial, somos peregrinos. Es decir, estamos avanzando, estamos caminando. Y estamos caminando en la vida cristiana, en el crecimiento. Permítame decir, estamos caminando en la santificación. El día de hoy tenemos que ser mejores creyentes y mejores cristianos que el día de ayer. Esa es la idea. Peregrinos que avanzan, que se mueven en una dirección. Y usted y yo nos movemos ¿en qué dirección? En la dirección que nos conduce al reino de los cielos. Por lo tanto, nuestras decisiones y nuestras acciones están en función de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el cielo. Y todas nuestras decisiones, hermanos, todas y cada una de ellas, en este caminar, en este avanzar, en este proceso, en este tiempo, tienen que conducirnos a la patria celestial. Por eso es que cada cosa que yo hago y cada cosa que dejo de hacer tiene que estar en función de mi gran objetivo. Camino hacia la patria celestial. Parece como obvio, ¿no? Pero cuando usted se detiene un momento y empieza a pensar en sus propias decisiones, usted logra darse cuenta que no siempre es tan obvio. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 9. Hebreos capítulo 11, versículo 9. La palabra de Dios dice así: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Está hablando de lo que significa, ¿no? Vivir como extranjero. Tenemos que vivir como extranjero, significa vivir en un lugar que no es el nuestro, y como extranjero hasta podríamos decir con otra forma. Los creyentes y los adventistas en particular tenemos que vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, porque somos extranjeros y porque somos peregrinos. Entonces, cuando está hablando Pedro a los expatriados, efectivamente está escribiendo a este grupo de personas. Es decir, nos está escribiendo a nosotros. Y además el texto dice otra cosa. El versículo 2 dice que usted y yo somos elegidos, o si usted quiere, escogidos. Entonces, no solo tenemos que tener la certeza de que somos extranjeros, y que no somos de este mundo, y que peregrinamos y que caminamos hacia la patria celestial. Por favor, ponga eso en su cabeza y piénselo permanente y recurrentemente, porque el diablo es muy astuto para engañarnos y hacernos creer y hacernos pensar, incluso vivir y decidir para permanecer en este mundo. Bueno, y hemos sido escogidos. También otras traducciones dicen, hemos sido llamados, hemos sido elegidos, y hemos sido elegidos para vivir de una manera diferente. El texto bíblico dice lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. A veces la gente tiende a pensar que esto tiene que ver con esto de ser elegido, tiene que ver, pareciera ser, con algo como la predestinación, como que si algunos son elegidos y otros no son elegidos. Y yo quiero decir que lejos está esta idea, porque no es así. Nosotros no somos elegidos en medio de otro. De hecho, nosotros vivimos de una manera y somos llamados por Dios, pero Dios quiere la salvación de todas las personas.
En la segunda epístola, el apóstol Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 9, dice algo bien interesante que yo quiero invitar para que usted lea. Dice, el Señor no retarda su promesa. A ver si me acompaña ahí. Elegido, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, hablando de la segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, mira la expresión, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios eligió a las personas, o las escogió, no a algunas en particular, sino que a todas en general. Dios no quiere que la gente muera. Por favor, piense en aquel que usted mira y cree que está totalmente perdido. Bueno, Dios no quiere que esa persona muera. Dios no ha desechado a nadie. Bueno, la gente se desecha. El enemigo mismo decidió ir por la senda en la que va ahora. Pero también tuvo su oportunidad durante largo tiempo de arrepentimiento. Dios no quiere la muerte de las personas. Y le digo más, si usted mira, por ejemplo, el texto más conocido de la Escritura, que es Juan 3:16, dice que el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir no solo por algunos, sino por todos. Y el Antiguo Testamento no es diferente. En el libro de Ezequiel, el capítulo 33 y el versículo 11, por favor, mire bien, la Escritura dice lo siguiente. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y luego termina diciendo, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? En otras palabras, estos textos solo para reforzar la idea de que el Señor no está queriendo la muerte de las personas, sino por el contrario, el Señor está queriendo la vida de las personas. Por lo tanto, esta elección de la que habla Pedro, elegidos, escogidos o llamados, como usted lo haya leído en su versión bíblica, tiene la intención de hacernos mostrar la universalidad del llamado de Dios. Dios llamó a todas las personas y Dios está esperando que todas las personas efectivamente sean ciudadanos de la patria celestial. Y si alguien no está allí en la patria celestial o no llega a la patria celestial, no es porque Dios no haya hecho su mayor y su mejor esfuerzo. De hecho, hoy estamos celebrando, estos días celebramos, lo que realmente fue el mayor esfuerzo y el mayor sacrificio de Dios. Venir a este mundo y morir por la criatura o por las criaturas. Entonces, no tiene que ver con que Dios haya hecho un esfuerzo mayor o menor. Está en función de nuestra propia decisión, de nuestras propias elecciones. Soy yo el que decide caminar en una senda determinada o decidir ir por un camino. Pero la invitación está hecha para cada uno de nosotros. Y para aquellos que no están aquí, en estas pantallas que yo veo aquí en mi computador. La gente que está en la calle, los que están en sus casas, los que están afanados con otras cosas. Los que, según los jóvenes, no están ni ahí con las cosas de Dios. Esta salvación es para todos. Cada ser humano que nace en este mundo, nace para vivir eternamente. Solo que el Señor no obliga a nadie, pues. Cada uno tiene que tomar su propia decisión, finalmente. Y bueno, avanza el Señor finalmente en este deseo, en realidad, de salvación, ¿no? Y Pedro termina escribiendo, y yo quiero invitarle ahora sí que vayamos a los capítulos que nos competen acá, que es el capítulo 1 del versículo 13 en adelante, que fue lo que leyó el hermano Sergio hace un momento. La Escritura dice lo siguiente, voy a leer, ¿no? Si usted se da cuenta, el versículo 13 automáticamente le dice a usted que hay algo nuevo, o sea, hay un resumen. Después de todo lo que escribió el apóstol Pedro, que habla de la esperanza, que habla de la vida eterna, que habla de la salvación, el apóstol parte diciendo ahora en el capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo efectivamente sea o finalmente sea manifestado. Ahora bien, mi hermano, ¿cómo es que vamos a hacer aquí? ¿Qué es lo que Pedro está queriendo mencionar en realidad? Porque tiene que ver con
vivir la vida de la salvación. Es decir, yo elijo, además fui elegido, la sangre del Señor fue rociada sobre mí, la gracia, el Señor vino para salvarme, el Señor vino para darnos una nueva oportunidad, para hacernos comprender que somos extranjeros, que somos peregrinos. Ahora, yo necesito elegir y vivir. Quiero decir acá, hacer un paréntesis, ¿no? Y mencionar que estos mismos temas el apóstol Pedro después los va a tratar y los va a desarrollar en los siguientes par de capítulos, hasta el 5 que tiene esta epístola, y los va a ir tratando uno a uno y los va a profundizar un poco más, pero aquí encontramos un resumen de toda la temática que lo va a tratar. Y la invitación del apóstol es precisamente a vivir la vida de la salvación. Él quiere que usted la viva, que usted la disfrute, si usted quiere decirlo de otra manera, que usted vaya experimentando eso. La expresión, por tanto, nos va a mostrar que el apóstol Pedro está queriendo haciendo una alusión a lo que acaba de mencionar y hablar acerca de la gracia de Dios y de la esperanza de Jesucristo. Por favor, el capítulo de los versículos 3 al 12 viene hablando de la salvación, de lo que él está queriendo desarrollar, trabajar esa idea. Ahora, fíjese usted que la expresión dice lo siguiente: como hijos obedientes, no conforméis, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda y en cada una vuestra manera de vivir. ¿Cómo es que nosotros podríamos efectivamente cumplir esta promesa o esta palabra de Dios? ¿Cómo es que se cumple en nuestra vida? ¿Cómo es que este llamamiento a una vida santa, que es el título que uno encuentra en esta parte de la Escritura, puede volverse una realidad? Y él está escribiendo, como hemos mencionado, a un grupo de personas que en el fondo se está cuestionando si es que efectivamente vale la pena ser cristiano o no. Usted podría decir si es que vale la pena ser adventista en medio de la adversidad, en medio de la lucha. Y Pedro dice, sí, todo el rato vale la pena. Y es más, no solo vale la pena, sino que nos invita a una forma de vida bien distinta. Una forma de vida que está en armonía con el gran objetivo que él ha expresado, que tiene que ver con que somos peregrinos y que nuestro gran objetivo es la salvación. Es decir, lo que a usted y a mí nos mueve aquí hoy día, como adventistas, no tiene que ver nada terrenal, tiene que ver con que tenemos que llegar al reino de los cielos. Y algunos, bueno, va a costar más, otros costará menos, algunos tendrán que hacer esfuerzos en algún área de la vida, pero lo que Pedro está queriendo decir es, oye, por favor, es verdad que este mundo la gente sufre y se muere y se enferma y nos parece tremendamente injusto, pero por favor, ninguno pierda el gran objetivo de nuestra existencia, que es la vida eterna. Y Pedro está haciendo hincapié en la vida eterna, porque es consciente de que el enemigo está queriendo golpear nuestra fe, debilitar nuestra fe, con situaciones que a veces parecen tremendamente injustas y difíciles y hasta complejas de vivir. Pero él dice, mira, a pesar de toda la adversidad, no pierda el gran foco, por favor, de su existencia, que es la vida eterna. No pierda el foco. Podemos estar aquí haciendo un montón de cosas dentro de la iglesia, pero no necesariamente el que estemos ocupados en las cosas de la iglesia dice que usted y yo estamos focalizados en el gran objetivo de nuestra existencia, la eternidad. Ese es el gran objetivo. Y el Señor, como leímos en los textos recién pasados, el Señor está preocupado precisamente de aquello y está queriendo que nosotros alcancemos ese gran objetivo. Resumiendo esta primera parte, por favor, ninguno de nosotros se pierda, digo, en el pensamiento y en la reflexión de que somos peregrinos y estamos acá para vivir eternamente junto con Jesucristo. Y el Señor vino e hizo todo lo que estaba a su alcance, y más todavía, para que usted y yo fuésemos efectivamente herederos de la patria celestial. No olvide aquello. Ahora,
en los versículos que continúan, cuando el apóstol dice, bueno, por lo tanto, entonces esta expresión que es que lo que acaba de hablar Pedro, lo que yo acabo de resumir, tiene que ver con la esperanza que los cristianos tienen en Jesucristo. Como resultado de esa gracia, de los primeros 12 versículos, como resultado de esa gracia y esperanza, Pedro ahora llama a sus lectores, o sea, a usted y a mí también, a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. El texto dice así claramente, ¿no? Por tanto, o sea, en función de la salvación, de esto maravilloso, de ser peregrino, de esta caminata, en función de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de la gracia, en función de eso, por tanto, entonces dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto ceñir los lomos, es decir, es como una respuesta a la salvación que precisamente tienen en Jesucristo o que tenemos en Jesucristo nosotros. Por lo tanto, debemos preparar nuestra mente, escuche bien, debemos preparar nuestra mente, porque es en la mente donde se produce la lucha. Debemos preparar nuestra mente a fin de permanecer firmes y ser fieles. Y mira, nunca será suficiente reforzar esta idea, preparar nuestra mente. Y voy acá a hacer un paréntesis de publicaciones, ¿no? de promover lecturas. Nosotros necesitamos leer libros como El Ministerio de Curación, donde se habla del verdadero conocimiento en la sección 38. Tenemos que leer en el libro El Ministerio, Mente, Carácter y Personalidad, que también nosotros tenemos en la iglesia, y uno se pregunta a veces por qué nos cuesta tanto detenernos y leer tanto material. Somos bendecidos como iglesia en realidad al tener tanto material. Entonces, por favor, lea Mente, Carácter y Personalidad, y usted va a poder ver cómo Ellen White habla del valor y cómo tiene que nuestra mente ser enseñada o alimentada. Por lo tanto, si tenemos una mente firme, seremos capaces de permanecer firmes y ser fieles al Señor, que es lo que el apóstol está escribiendo. Quiero invitar para que abra su Biblia y podamos leer, por ejemplo, en Lucas el capítulo 12, o mejor dicho, antes, en el libro de los Salmos, el versículo 65 del libro de Salmos. Salmos 65, por favor. A ver si leemos ahí en conjunto, si usted ya encuentra. Puede leer el Salmo 65, versículo 6. Mira la expresión de acá, de ahí viene esta idea. Tú, dice, el que afirma los montes con su poder, dice, ceñido de valentía. Y está haciendo alusión este pasaje al texto de Lucas 12:35, donde dice, estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas. Es decir, en vista de la dádiva incomparable de la salvación de la que Pedro está hablando, Pedro exhorta a sus lectores a preparar así su pensamiento para una actitud diligente. El comentario bíblico adventista dice, preparar así su pensamiento para una actitud diligente. Diligente, hermano, ¿no? Ellen White habla un montón respecto del pecado de la negligencia. Ella dice, aquí hablamos de la diligencia. Cuando el apóstol Pedro dice, mis queridos hermanos de la Iglesia Central de Valdivia, debemos ceñir nuestros lomos, nuestro entendimiento, está hablando, por favor, prepare su mente con diligencia. ¿Y cómo es con diligencia? Bueno, ponga empeño, cuidado, haga bien el trabajo, procure ver, saber y comprender y analizar bien qué está pasando con su mente, aprenda el comportamiento, cómo es que la mente se desarrolla. Por ejemplo, sepa usted que en nuestra mente existen las neuronas espejo. Ya hemos oído hablar muchas, no sé si recuerda, pero hemos oído hablar de las neuronas espejo. Es decir, todo se aprende en virtud de lo que se contempla. Entonces, cuando Pedro está diciendo, mira, ya me mandé los primeros 12 versículos del capítulo 1, hablando de la salvación, hablando del gran objetivo de nuestra vida, ahora, por favor, ciña los lomos de su entendimiento, dice el apóstol. Es decir, procure cuidar su mente.
Y entonces allí aparecen esta idea, ¿no? Estas neuronas espejo, aprendemos por la contemplación. Ellen White tiene en el Ministerio en Mente, Carácter y Personalidad una porción completa sobre cómo aprendemos por la contemplación. Entonces, por favor, piense ahora, ¿qué están contemplando nuestros ojos? ¿Y en qué está reflexionando y está pensando nuestra mente? ¿Qué es lo que vemos? Y estamos hablando de la salvación, del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que contemplamos? Y allí ya uno empieza a analizar la cosa así, del día a día. La televisión, las redes sociales, ¿cómo está ahí, ¿no? Nuestras conversaciones, nuestras lecturas, lo que Ellen White también llama las avenidas del alma. Entonces, el apóstol dice, mira, por favor, y va a decir más adelante, la escritura también va a hablar y va a decir que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, dice el apóstol. Y aquí estamos pensando, y el apóstol está invitando, la lucha con el enemigo está en la mente. Por lo tanto, debemos cuidar nuestra mente. Debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Entonces, el tiempo, esta exhortación del apóstol Pedro está en función de una actitud diligente. No pierda de vista eso, por favor. Una actitud diligente. Ahora mira, ¿qué significa entonces esperar por completo en la gracia revelada de Jesús? ¿Cómo es que Pedro está queriendo enfatizar estos elementos? Y hay tres cosas que son bien importantes y yo quiero leer para ustedes aquí, ¿no? Pedro señala tres de los grandes motivadores que se hallan detrás del comportamiento cristiano. Tres grandes motivadores. Primero, el carácter de Dios. Mira cómo dice el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 15 y 16, que a veces pasamos así con tanta premura en la lectura. Dice, primero está la invitación, ¿no? La invitación, vamos a ser hijos obedientes, no nos conformemos con los deseos de que antes teníamos estando en la ignorancia, dice el versículo 14. Y el 15 dice al tiro, mira, 15 y 16, sino, como aquel que os llamó es santo, es decir, en virtud de Dios, en virtud del carácter de Dios, en virtud de lo que Dios es, que es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Y luego dice el versículo 16, porque escrito está, sed santo, ¿por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, hermano, por favor, nosotros comprendemos que aquí no estamos hablando de la santidad como sinónimo de la impecabilidad, ¿no? Estamos hablando derechamente de la separación del mundo, de vivir para un objetivo sagrado, es decir, vivimos para otro propósito, que ya lo explicó Pedro antes, pues, la salvación, el peregrinaje, el que somos extranjeros, el que somos ciudadanos de la patria celestial. Ese es el gran objetivo. Entonces, cuando hablamos de la santidad es sepárese del mundo y viva para ese gran objetivo de su vida. Pero por favor, ¿separarse del mundo significa olvidarnos del mundo? No. Porque allí tenemos que empezar a pensar en los otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, la oración sacerdotal de Jesucristo. Cuando el Señor ora por sus discípulos y pide que el Señor nos cuide, porque no somos de este mundo, aun cuando estamos en este mundo. Y estamos para cumplir los propósitos divinos. Es decir, cuando Pedro está diciendo, preocúpese y dedíquese en su salvación y santifíquese, así como Dios es santo, es decir, sepárese para un uso sagrado, viva para el gran objetivo de la existencia que tiene que ver con la salvación. Pero mire, deténgase un poco. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos viviendo para otros objetivos en la vida realmente? ¿Cuánto sentido hace efectivamente en nuestra mente de que somos ciudadanos de la patria celestial y que vamos a decidir organizar nuestras vidas y tomar decisiones en función de esta santidad a la que nos invita el Señor, porque Él es santo?
e incluso a vivir de una manera distinta, porque Él vive o Él existe de una manera diferente. Entonces, lo primero que nosotros encontramos es el carácter de Dios. Y sí, podríamos también aludir a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestras acciones. Y claro, en la santidad de Jehová, en la maravilla y en la perfección del Señor, no hay cabida para actitudes y comportamientos o acciones pecaminosas, pues. Entonces, la primera razón a la que alude Pedro es el primer motivador para una vida santa, es la santidad de Jehová. Usted recuerda que en la mitra del sumo sacerdote aparecía la expresión escrita ahí, santidad a Jehová. Es decir, honramos al Señor también en nuestra conducta. A veces la gente tiende a pensar que la manera en la que vivimos no afecta nuestra salvación, porque somos salvos por gracia, dicen. Y uno dice, es verdad, somos salvos por gracia, pero la gracia se nota en las acciones de la vida, en las palabras, en el diálogo, en las conversaciones. Entonces se nota que somos hijos del Señor en la forma en la que nos comportamos. Entonces, como vivo, también es importante para nuestra salvación. La manera en la que vivo, en la que me comporto, claro que es importante. Entonces, estamos siendo invitados por el carácter de Dios a una vida santa. Y debemos de honrar a Dios, porque Él merece la honra y lo honramos cuando vivimos en armonía con su voluntad y vivimos de acuerdo a sus principios y a sus enseñanzas. Una vida de santidad, una vida distinta, una vida que está en armonía con lo que Dios se ha propuesto y como Él quiere que nosotros finalmente vivamos. Eso es lo que Dios está queriendo y lo que el Señor está procurando. Ahora, todavía dice algo más, mira, quiero avanzar porque otra cosa interesante está en el versículo 17. Primera cosa, ¿por qué debemos vivir una vida santa? Porque Dios es santo, así dice la Escritura. Y podemos todavía profundizar un poco más. Segundo aspecto, el versículo 17, siguiente versículo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, dice, con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, esto no significa que ustedes tengan que andar temerosos así de miedo, de pavor, de horror. No, está hablando conducidos con temor porque por el juicio venidero, el Señor dará a cada uno conforme cada uno haya elegido. Entonces, el segundo aspecto para vivir una vida de santidad tiene que ver con el juicio, pues, con la recompensa. Porque esa expresión que a veces escuchamos por ahí de que una vez salvo, siempre salvo, no es bíblica, pues, hermano. La salvación se puede perder. Usted puede caminar y puede terminar perdiéndose finalmente por la senda estrecha. Cuando Ellen White tiene esta visión de la senda estrecha, ella ve que aquellos que perdieron de vista a Jesucristo, aquellos que perdieron de vista, cayeron. Y cayeron porque se olvidaron, porque quizás desecharon esto, ¿no? Lo que tiene que ver con el carácter de Dios, con la invitación a una vida santa, a una vida diferente, una vida en armonía con la voluntad de Dios y la clara concepción de que el Señor está pronto a venir y cuando el Señor venga dará a cada uno conforme cada uno haya elegido. Y usted tiene que mantener esa elección. Usted tiene que mantener la elección de querer caminar con Dios. Y es algo que se alimenta todos los días en la mente, en la inteligencia. Y por último, los versículos 17 al 21, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Bueno, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero dice manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
y mediante el cual, dice el versículo 21, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean finalmente en Dios. En otras palabras, ¿por qué una vida santa? Yo diría en gratitud, pues. En gratitud por lo que el Señor ha hecho. Recuerde que yo partí diciendo que este era el día sombrío. Cristo está en la tumba por usted, pues, por culpa suya y por culpa mía. Entonces, ¿cómo no ser agradecido? ¿Cómo no ser agradecido por aquellas cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida? O por lo que Él hizo, pues. Ni siquiera piense en uno, piense por lo que Él hizo. ¿Sabe por qué es tan importante contemplar la agonía de Jesucristo? Porque quizás en nuestra mente, solo cuando vemos lo que otros hacen por nosotros de esta manera, es que nosotros logramos sentir eh, gratitud. Y entonces cuando nosotros miramos a Jesucristo, sufriendo, viviendo, agonizando, usted, usted sabe que el Señor estuvo ahí colgado en la cruz. Ni siquiera voy a hablar de lo del Getsemaní, que a mí me parece que Elena de Guay lo dice muy bonito. Yo le invito para que usted lea y le desea a toda la gente esto de el relato del Getsemaní, sino que lo que significó para el Señor el dolor físico y estar colgado en la cruz por más de 6 horas y morir finalmente de un paro cardíaco. Eh, Cuando uno mira toda esa humillación, todo ese sufrimiento, el apóstol dice, bueno, el costo de la redención tiene que movernos a la gratitud, y la gratitud tiene que estar en función de acciones, una vida, comportamiento, fidelidad, reconocimiento. Como dice el himno, ¿no? ¿Cómo no voy a agradecer todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por mí? Por eso que también es tan importante, además de contemplar a Jesucristo, que en la sola contemplación de sus acciones debiéramos movernos a la gratitud, sino que si usted quiere todavía puede mirar su propia vida miserable y poder comprender en su propia vida las maravillas del Señor. Más adelante en la epístola Pedro va a decir que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Vivíamos perdidamente y hoy día tenemos la posibilidad de una vida nueva y diferente. ¿Cómo no agradecer al Señor esas cosas maravillosas? Así es que hay motivos, básicamente tres: el carácter de Dios, el juicio venidero y por último el costo de la redención. ¿Qué nos motiva entonces, mi hermano, a ser cristiano y a ser adventista? ¿Qué podría responder usted si alguien le preguntara ¿por qué es adventista del séptimo día? ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Soy adventista porque nací en un hogar adventista? ¿Por qué soy cristiano y no soy ateo? A lo mejor son preguntas que usted debiera responder ahí en su fuero interno. ¿Por qué es adventista, hermano, hermana? ¿Porque fue el primero que golpeó la puerta? ¿Era un adventista? ¿Porque viene de familia adventista? ¿Por qué es adventista? En la lectura de la palabra, en su reflexión, en su contemplación, en su diligencia. ¿Por qué es adventista? Yo esperaría que usted diga soy adventista porque soy extranjero en este mundo y porque voy para el cielo. Soy adventista porque amo al Señor por sobre todas las cosas. Soy adventista porque soy un agradecido de Dios por las cosas que Él ha hecho por mí. Soy adventista porque lo sirvo, porque anhelo su pronto regreso. Porque cuando el Señor regrese por segunda vez, como la palabra de Dios dice, ya no habrá muerte, no habrá ni dolor, no habrá ni enfermedad. Viviremos eternamente.
y podemos vivir con nuestros seres amados. Somos adventistas porque en realidad tenemos un sentido de gratitud al Señor por las cosas que Él ha hecho. Y porque comprendo que tengo una misión que cumplir también. Porque vivo para los propósitos de Dios y no vivo para los míos. Porque tengo un alto sentido de abnegación. El apóstol Pedro, en este breve pasaje, dice hartas cosas que va a seguir tratando en la epístola más adelante. Pero hermanos, para concluir, yo quiero invitarle para que usted disfrute de su adventismo y comprenda efectivamente que tenemos que vivir a la altura de la vocación con la que hemos sido llamados. Viva para la gloria de Dios. Que sus palabras, su acción, su matrimonio, su relación. Mira, es verdad que estamos en un mundo complejo y que nos complicamos muchas veces y que muchas veces podemos enojarnos y hacer un montón de cosas, pero nuestra vida con alto y bajo va en una dirección y esa dirección se llama la Canaán celestial. Se llama el reino celestial. Se llama la patria verdadera, la nueva, la real. Y mientras peregrinamos, procure dar gloria a Dios y agradarlo a Él en todas nuestras acciones. Que el Señor bendiga nuestras vidas, hermanos. Que nos ayude a reflexionar y a pensar cómo en la contemplación podemos crecer todavía más y podemos agradarlo a Él, porque Él merece toda nuestra gratitud, todo nuestro reconocimiento, todo nuestro servicio, toda nuestra entrega finalmente. Al Señor sea la gloria entonces esta mañana. Que Dios los bendiga en el día de hoy.